Unboxing del nuevo altavoz KC12. Tenemos aquí la sección del subwoofer. Wow, se ve excelente. Tenemos acá guía rápida de instalación. Y ahí encontramos ya el asa de transporte para el subwoofer. Y este viene muy parecido a la serie K en cuanto a su parte estética. El bajo de 2 es bastante grande. Tiene una altura similar a uno de 15. Una textura muy lisa en ABS y es en madera. Es para que no se dejen confundir. Está muy bien hecho. Tenemos la reja frontal. Y en la parte inferior tenemos el logotipo con el LED de encendido. Son los cables de poder, viene con V-Lock para evitar una desconexión accidental. Y aquí ya lo que se va a hacer es el unboxing de lo que sería la parte superior, en el cual pues este viene con una funda de transporte. Vamos a verificar si es cierto. A mí me gustaría que sí, porque realmente esa parte es bastante importante para emitir los medios y agudos. Y bueno, vamos a ver si por ese lado sale más fácil. Excelente. Yo la llevo por la caja. Y observamos que ya empieza como a tener ya forma el sistema. Según especificaciones del fabricante, el nivel de presión sonora máxima son 132 decibeles medidos a 1 metro. Y acá tenemos la funda de transporte, se ve muy bien. En el logotipo de QSC. ¿Qué nota? Un acolchado muy bueno. Y acá nos encontramos ya la unidad de medios altos y el extensor. Este sería el extensor. Y ese sería ya la parte superior del sistema, que viene todo pues muy bien cubierto para evitar golpes. Y bueno, pues lo bueno es que se puede utilizar sin la extensión, de una vez colocarlo ahí. Preferiblemente este uso es para personas que están sentadas, ¿cierto? Y así sería pues en la configuración corta el KC12. Y ese sí, quedaría como más de 2 metros. Queda más alto que esa. Sí. Eso es lo bueno, la puesto a la altura. Eso sería la extensión total. Sí. Entonces mire que tiene 2 posiciones. En ambas posiciones puede funcionar. Y observamos que al instalarse completamente la altura es muy considerable. Sobrepasa fácilmente los 2 metros 20, 2 metros 30. El sistema se ve muy alto. Entonces eso es bueno. Eso es muy bueno. Digamos que el ajuste es perfecto. Y aquí lo estamos observando acá. Se ve muy bien hecho. Parece que es aluminio esta extensión, lo cual me parece súper bien. Y esto ya es plástico. El asunto es que uno está sentado y se perdió el sonido. Funciona muy bien para gente que esté de pie. Eso es mi honesta, desde ese punto de vista. El agudo se escucha muy rico, debido pues al conductor de 1 pulgada y a la forma en que está hecha la guía de onda. La cobertura de los 145 grados no es del todo cierta, que se pierde bastante aquí a los lados, pero
estéticamente se ve muy bien. Y la estatura es impresionante. Wow, escucha bien. El agudo se escucha bien. Ya que le hicimos una corrección pues en el ecualizador que estaba un poquito abajo, pero suena muy bien.